Esta es una síntesis de la cuestión 66 de la secunda secunde de la Suma Teológica, el hurto y la rapiña. En el artículo 1, Santo Tomás se pregunta si es natural al hombre la posesión de bienes exteriores, a lo cual responde que los bienes exteriores pueden considerarse de dos maneras. Uno, en cuanto a su naturaleza, por lo cual no están sometidas a la potestad humana, y en el segundo respecto, en cuanto al uso de dichas cosas. El hombre tiene dominio natural de los bienes exteriores, ya que están hechos para él. El dominio que ejerce es a través de la razón y la voluntad para usarlas para la propia utilidad. Se apoya en este argumento en el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, en el cual Dios le da al hombre todas las cosas como sometidas a él. En el artículo 2, Santo Tomás se pregunta si es lícito a alguien poseer alguna cosa como propia. Y habla de dos cosas que le competen al hombre sobre los bienes. Una es la potestad de gestión y disposición de los mismos. En cuanto a esto, es lícito que el hombre posea cosas propias, incluso es necesario para la vida humana, porque cada uno es mucho más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le pertenece que lo que le es común a muchos. También porque las cosas humanas se administran más ordenadamente si a cada uno le incumbe el cuidado de sus propios intereses. Lo contrario, causaría confusión. Y además porque el estado de paz entre los hombres se mantiene mejor si cada uno está contento con lo suyo. Después, el uso de los bienes exteriores debe tener estas cosas como comunes, de modo que fácilmente dé participación de estas en las necesidades de los demás. En el tercer artículo se pregunta si es esencial al hurto apoderarse ocultamente de la cosa ajena. Para esto cita a San Isidoro en su libro de las etimologías y dice que hurtador viene de furbus, que significa oscuridad. En la definición dice concurren tres elementos. Primero, quebrantamiento de la justicia, la cual da a cada uno lo suyo. Por este concepto es propio del hurto la usurpación de lo ajeno. Segundo, la naturaleza del hurto trata de una cosa poseída. Si alguien se apodera de algo como parte integrante de otro, como un brazo o una persona allegada, no tiene propiamente razón de hurto. Y lo tercero es que implica apoderarse ocultamente de lo ajeno. Por lo tanto, el hurto se define como la sustracción oculta de la cosa ajena. En el artículo 4 se pregunta si el hurto y la rapiña son pecados específicamente diferentes. Cita a Aristóteles, que caracteriza al hurto por la clandestinidad y a la rapiña por la violencia. Y bueno, en el corpus sigue diciendo que el hurto y la rapiña son vicios opuestos a la justicia en cuanto a una persona se le infiere un daño injusto. Tienen razón de pecado porque la sustracción es involuntaria por parte del que la padece. Lo involuntario ocurre de dos modos, por ignorancia y por violencia. La ignorancia es la razón del pecado de hurto y la violencia es la razón del pecado de rapiña. Por lo tanto, difieren en especie. Artículo 5. ¿El hurto es siempre pecado? Santo Tomás invoca la fuente de autoridad de la Escritura en Éxodo 20:15, donde dice: no hurtarás. El hurto tiene dos razones de pecado. Una es oposición a la justicia, la cual da a cada uno lo suyo. Y dos, implica una razón de engaño o fraude que comete el ladrón. Por lo tanto, todo hurto es pecado. En las objeciones habla de los israelitas llevándose las cosas de los egipcios cuando salen de Egipto, y esto mandado por Dios no puede ser pecado. Pero él responde que Dios lo manda como restitución justa de las injurias y sufrimientos que padeció Israel en Egipto. En el artículo 6,
se pregunta si el hurto, finalmente, es pecado mortal, porque en Zacarías 5:3 se condena por hurto. Santo Tomás dice que el pecado mortal es el que se contrapone a la caridad, que trata primariamente del amor a Dios y secundariamente del amor al prójimo. A ella pertenece que queramos un bien para el prójimo y lo procuremos para él. Por el hurto inferimos perjuicio al prójimo en sus bienes. Por tanto, todo hurto es pecado mortal. Siguiente, se pregunta si es lícito al hombre robar en estado de necesidad. Dice Santo Tomás que en caso de necesidad todas las cosas son comunes, ya que las cosas inferiores están ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los hombres. Si la necesidad es tan inminente y urgente que resulte manifiesta la premura de socorrer la inminente necesidad con aquello que se tenga, como cuando amenaza peligro a la persona y no puede ser socorrida de otro modo, entonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su necesidad con las cosas ajenas o sustrayéndolas, ya manifiesta, ya ocultamente. En mi opinión, es muy notable la respuesta a la primera objeción, que enfatiza claramente que la necesidad debe ser verdaderamente grave. En el artículo 8, Santo Tomás se pregunta si la rapiña puede realizarse sin cometer pecado. Responde en el corpus que no, la rapiña implica cierta violencia y coacción por la que se arrebata a un hombre contra toda justicia lo que es suyo. Una autoridad pública, obrando conformemente a la justicia, puede despojar de algo a alguien con violencia, pero esto no tiene razón de rapiña, ya que es según la justicia. Pero si algunos, a través de la autoridad pública, arrebatan violentamente las cosas de otras personas, obran ilícitamente, cometen rapiña y deben restituir. Finalmente, el artículo 9, la pregunta es si el hurto es más grave que el pecado de rapiña. La diferencia entre los dos, dice Santo Tomás, es que el hurto obra clandestinamente y la rapiña lo hace de manera violenta. La rapiña es pecado más grave porque la violencia se opone directamente o más directamente a la voluntad. También la rapiña redunda en cierta ignominia o injuria a la persona que le es realizada, y esto sobrepasa el fraude y el dolo que pertenecen al hurto.